yo prefiero ponerme aquí más que nada porque son unas horas un poco en el límite y bueno, a continuación van a estar los 3 casos de éxito en el siguiente panel, que sin duda van a ser muy interesantes y veremos que están también muy vinculados con la actividad de la agencia. ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? Ahora, creo que ya, muy bien. En primer lugar, nos gustaría agradecer desde la Agencia Valenciana de la Innovación precisamente la oportunidad de poder comentar todo el trabajo que llevamos a cabo en este ámbito y en muchos otros ámbitos, como veremos, a la Consellería de Vivienda y Arquitectura Sostenible. Nuestro agradecimiento. ¿Por qué estamos aquí, en esta jornada donde están principalmente arquitectos, ¿no? Por lo que he podido oír brevemente cuando me he incorporado? Bueno, pues lo importante es que desde la Agencia Valenciana de la Innovación llevamos trabajando desde aproximadamente mayo del 2018, por eso hablaré un poquito también sobre qué es la agencia, ¿no? Conocemos sin duda la Consellería de Economía. Nuestra agencia es más joven, desde, como comentaba, en mayo del 2018, cuando se incorporó todo el personal precisamente para responder a no va a ser muy fluido, me parece, precisamente para responder a esta dinámica. Es decir, cuando se plantea por qué se tiene que crear una agencia especializada en el tema de la innovación en el marco de la Comunidad Valenciana, es precisamente porque vemos que la productividad en la Comunidad Valenciana es la inferior, si lo comparamos no ya con la Unión Europea, si lo comparamos con España. Nosotros nos encontramos en apenas 51.000 euros, datos del 2016. Ya con el País Vasco la diferencia es de más de 10.000 euros. Pero no nos quedemos solo en la productividad. Lo que vemos que además eso, que tiene un efecto inmediato sobre los salarios medios, hace que la Comunidad Valenciana apenas tenga un salario medio de poco más de 20.000 euros. Bueno, eso es como consecuencia de muchos factores, entre ellos nosotros lo que considerábamos, y además esto se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Prácticamente no hay variaciones y tiene un efecto final sobre la productividad per cápita. Por lo tanto, ¿cómo desde la agencia vamos a promover o vamos a intentar ayudar a que esto no siga ocurriendo o que esas diferencias sean algo inferiores? Pues a través de la incorporación de esa innovación, de ese conocimiento que se está generando en las universidades, en los institutos tecnológicos y que finalmente las empresas, lo que es el tejido productivo, no llega a incorporar. No es que no se esté haciendo buena ciencia, se está haciendo excelente ciencia y excelente ciencia en la Comunidad Valenciana. Se está desarrollando unas tecnologías por parte de los institutos, por parte de la universidad, de los distintos grupos de investigación, pero no existe la conexión. No existe la conexión de la universidad, de los institutos tecnológicos y de las empresas. Y, en definitiva, el objetivo de la Agencia Valenciana de la Innovación es la transformación de ese modelo productivo, como el resto del Gobierno de la Generalitat Valenciana, como incorporando esa innovación gracias a la interacción entre esas 3 patas que hemos comentado. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es, en base a ese sistema valenciano de innovación, que está ampliamente desarrollado, fortalecer ese sistema valenciano de innovación y, sobre todo, fomentar las conexiones entre los distintos agentes. Bueno, pues uno de esos mecanismos, o la Agencia Valenciana de Innovación, lo que hace es apoyarse en una serie de órganos de consulta que son los que están reflejados en esta transparencia. Por una parte tendríamos el Consejo Valenciano de la Innovación, que lo que hace es proponer y crear y componer lo que sería un comité estratégico de innovación. Un comité estratégico de innovación formado por unos 45 miembros, liderado por un gran científico como es el doctor Avelino Corma, y donde se recogen a los principales científicos y científicas de la Comunidad Valenciana, con todos los institutos tecnológicos y con empresas altamente innovadoras. El paradigma de lo que sería la empresa innovadora en la Comunidad Valenciana. Y esos son los 45 miembros que de forma regular, aproximadamente cada 6 meses, están asesorando en la determinación de lo que sería la estrategia de innovación. Pero una de las decisiones que lleva a cabo ese Comité Estratégico de Innovación es precisamente la determinación de los comités de los que voy a hablar a continuación. Es decir, ellos lo que basan es en
aquellos temas que se consideran prioritarios para la Comunidad Valenciana en el ámbito de la innovación, se constituyen unos comités estratégicos de innovación especializados, que son los que aparecen a la derecha, en distintos temas. En 2018 se plantearon varios temas, como era el tema de las tecnologías habilitadoras, el tema de la agroalimentación, el tema de la salud y el tema del que trataré yo hoy, el tema de la economía circular. Y en 2019 continuamos, a petición del Comité Estratégico de Innovación, también a definir dos temas adicionales, uno de los cuales es el hábitat sostenible. Entonces, ¿cómo operan estos pequeños grupos? Estos grupos están constituidos por científicos en el ámbito en el que se ha considerado de relevancia, por ejemplo, en el tema del hábitat sostenible, veremos cuáles son los componentes, institutos tecnológicos que trabajan en ese ámbito también, y empresas que ya llevan a cabo innovaciones y que representan al conjunto del sector en el que están allí, por el que están allí invitados. Y en 3 reuniones, de una forma muy rápida y muy efectiva, lo que hacemos es definir de forma consensuada por ese grupo de unas 15 personas aproximadamente cuáles son los retos que se consideran dentro de la Comunidad Valenciana que van a dar respuesta al tema, por ejemplo, de la economía circular, pero no solamente los retos a los que se enfrenta la Comunidad Valenciana, sino lo que es más importante. ¿Tenemos esas capacidades a nivel científico y tecnológico y a nivel empresarial para poder abordar esos retos en el corto plazo? Nosotros queremos ver cómo esos retos realmente se localizan en la Comunidad Valenciana y cómo nosotros realmente tenemos esas capacidades para poder desarrollarlos como en un ámbito de unos 2 o 3 años, al ser una agencia valenciana de la innovación. Entonces, habíamos comentado que habían varios comités. El comité más directamente vinculado con la actividad de esta jornada sería el de economía circular. El de economía circular estaba coordinado, la coordinación de los distintos grupos va alterándose. En unas ocasiones tenemos a un instituto tecnológico que es el que coordina el grupo, en otras ocasiones es una empresa la que coordina el grupo o bien un científico. Porque es importante ese consenso entre las 3 patas del Sistema Valenciano de Innovación. ¿Cuáles son los miembros? Pues en función de la temática de las que estábamos hablando, por ejemplo, en el tema de la economía circular teníamos a Juan Bautista Cardá de la Universidad Jaume I, que precisamente está vinculado con el tema de la cerámica. O bien Joaquín Melgarejo o Jorge Olcina de la Universidad de Alicante con temas de cambio climático. O Eduardo Palomares del ITQ de la Universidad Politécnica. Además, los institutos más claramente vinculados y con desarrollos en el ámbito de la economía circular fueron los que participaron en este comité. Y finalmente, 3 empresas que fueron promovidas por parte de la Confederación Empresarial Valenciana porque se consideraban que eran ejemplos de buenas prácticas en términos de innovación. Y sobre todo porque el papel de las empresas en estos comités lo que pretende es ver hasta qué punto realmente es viable o no una solución que van a proponer entre todo el grupo. Viable a nivel económico, porque en definitiva, no nos olvidemos, la Agencia Valenciana de la Innovación lo que pretende es transformar ese modelo productivo y son las empresas las que van a dar o no, o van a ver esa oportunidad de negocio en las soluciones que puedan surgir en el marco de estos comités. Nos planteamos o iniciamos esas conversaciones con múltiples retos, unos 10 retos generales para que empiecen a trabajar. Y de esos 10 retos generales se seleccionaron al final de esas 3 reuniones 2 grandes retos. Por una parte, unos bienes de consumo más sostenibles. Entonces, una vez que se define cuál es el reto que se considera alcanzable por parte de la Comunidad Valenciana en un plazo de unos 2 años, se determina bien, pues si nosotros consideramos que para la Comunidad Valenciana la sostenibilidad de los bienes de consumo es esencial, ¿qué tipo de soluciones se pueden aplicar con las capacidades que tienen los científicos en nuestra comunidad y los tecnólogos en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos llevar a cabo esos bienes de consumo más sostenibles? Voy a destacar uno que estaría más vinculado al tema del hábitat sostenible porque quizás los otros nos queden un poco más alejados. En concreto, el desarrollo, por ejemplo, de envases más sostenibles, como mediante la simplificación de envases multicapa, mediante polímeros rápidamente degradables o bien mediante procesos que aceleren la degradación de esos materiales plásticos y o plásticos compostables. Tanto si vemos, llegamos a un nivel bastante detallado de la solución concreta
a la que tienen que alcanzar en el marco de la economía circular. Eso es un reto, los bienes de consumo más sostenibles. Otro reto, la valorización más eficiente de los residuos y además la extensión en el uso de las aguas regeneradas en el entorno urbano y agrícola. Eso también fue uno de los retos que consideraban todos los expertos por consenso que podrían ser adoptados en un plazo de 2 o 3 años por parte de la Comunidad Valenciana. Y en concreto, los más vinculados al ámbito que nos ocupa hoy sería el desarrollo de sistemas inteligentes de recogida y clasificación de residuos sólidos, preferentemente urbanos, o bien el desarrollo de tratamientos de depuración más eficientes, precisamente que optimicen esa relación de uso, calidad y tecnología de las aguas regeneradas. Pues bien, esos retos en economía circular, lo que veremos a continuación es cómo no solamente definimos los retos, no solamente se definen las soluciones que se consideran prioritarias, sino que además eso se vuelca de forma inmediata en la convocatoria de ayudas. Estos comités se celebraron en la segunda mitad del 2018. Pues bien, en la convocatoria de 2019, ahora hablaremos brevemente en qué consiste nuestro programa de ayudas, no se estaban creando los retos sin más, sin después volcarlos en ningún tipo de ayuda o en ningún tipo de proyecto concreto, sino lo que considerábamos es que de forma consensuada todos estos expertos consideraban que como primera forma de atacar esos problemas tendríamos estas primeras soluciones. Y eso es lo que se ha tenido en cuenta a la hora de baremar las solicitudes de ayuda, es decir, en las solicitudes de ayuda aparecerían los 2 retos que hemos comentado y esas soluciones, de tal manera que podemos decir que aproximadamente un 80% de las solicitudes de ayuda para nuestra convocatoria del 2019 precisamente reflejaban esos retos y soluciones que hemos puntuado de forma prioritaria en la convocatoria del 2019. Esta es de economía circular, al igual que la de los otros comités. Pues bien, eso es 2018, 2018 se vuelcan en la convocatoria del 2019 y empezamos con algunos proyectos piloto. Pero se consideró que también era muy importante específicamente tratar el tema del hábitat sostenible y por ello durante el 2019 se creó un nuevo comité vinculado al hábitat sostenible cuya composición es la que aparece a continuación. Si antes el coordinador era un instituto tecnológico, ahora el coordinador es una empresa con una amplia trayectoria en innovación como es Rollo Group. Pues bien, su CEO, Raúl Rollo, fue el que coordinó este comité estratégico de innovación especializada y volvemos a ver la misma estructura. Científicos en aquellos ámbitos que en principio considerábamos que iban a ser prioritarios, como es la energía, los materiales, la domótica, los residuos o la construcción, complementados con institutos tecnológicos como ITEX, ITC o IDIME, que están abanderando cualquier desarrollo a nivel tecnológico en el ámbito del hábitat sostenible y, como no, por empresas que ya están llevando a cabo iniciativas de este tipo, como por ejemplo sería Agrespania, Bexa o Actiu. Y como no, también estaba presente el Instituto Valenciano de la Edificación. Pues bien, en este caso concreto, y por eso aparece que están pendientes de validar por el Comité Estratégico de Innovación, es decir, primero se consensúan en el marco del Comité Estratégico de Innovación Especializada por parte de esos expertos, pero después vamos a ese órgano superior que habíamos comentado de 45 miembros a los que se le presentarán estos retos, no son exhaustivos, los retos y las soluciones, para que ellos validen si consideran o no que realmente son relevantes en ese ámbito más amplio de los 45 miembros. ¿Y ahí de qué tipo de retos y qué tipo de soluciones estamos hablando? Pues, por una parte, el tema de la monitorización, más que nada lo que es optimizar los sistemas de análisis de información y de datos de los edificios y también del interior de las viviendas, y en concreto, cómo sensorizando, monitorizando, haciendo un análisis de datos, integración y gestión que permitan mejorar el consumo de energía, la calidad del agua, la calidad del aire, el confort para todos los agentes implicados. Por otra parte, reducir también la utilización de materiales y sistemas constructivos con alto consumo de recursos, muy alineado con la presentación que han realizado en la anterior mesa. Como reto número 3, reducir el consumo excesivo de energía, esa necesidad de evolucionar hacia los edificios de consumo energético casi nulo, pues ellos apostaron por una serie de soluciones vinculadas precisamente a esta reducción en el consumo excesivo de energía y finalmente mejorar la integración de demandas y de necesidades de los habitantes, como a través de la personalización, la funcionalidad, la flexibilidad. También estábamos comentando antes con sistemas de habitabilidad compartida, colaborativa. Bien.
Bueno, pues esto, como comentamos, se verá reflejado o en función de las decisiones que tome el Comité Estratégico de Innovación en la convocatoria de nuestras ayudas en 2019. Y aquí enlazo, por tanto, con nuestros programas de ayudas en concurrencia competitiva. No voy a entrar en muchos detalles respecto a los programas de ayuda. Lo que sí que me gustaría es comentar cómo ya en 2018, gracias a la incorporación de esas soluciones concretas en el marco del Comité de Economía Circular, pues ya tenemos proyectos vinculados a ellos, vinculados a las distintas líneas. Por ejemplo, en el tema de talento. En talento tenemos varias líneas de ayudas, como sería la incorporación de doctorandos o de tecnólogos en las empresas, siempre pensando en las empresas, que puedan incorporar esa I+D+I que se desarrolla en el ámbito, en este caso, de la economía circular. Y ahí es donde sí que encontramos a un tecnólogo que se incorpora a una empresa, precisamente en un tema de reducción del consumo excesivo de energía. Si pasamos al programa de ayudas de impulso a la compra pública innovadora. Ese es uno de nuestros programas estrella. Estrella en tanto cuanto apoyamos a la administración local para llevar a cabo estas compras a nivel de innovación, que es una tarea muy ardua, pero cuando precisamente presentaron los proyectos múltiples ayuntamientos como el de Liria, el Consorcio de la Ribera, Aguas del Horta, precisamente lo que remarcaron es que inicialmente estaban interesados en llevar a cabo este tipo de compras públicas de innovación a priori en temas vinculados con la economía circular. De ahí que los destaque en esta transparencia. Pero además, en el marco de la compra pública innovadora, también, aunque todavía no hayamos incluido esos retos derivados del Comité Estratégico de Innovación en Hábitat Sostenible, también, incluso en 2019, ya se presentaron temas vinculados a la eficiencia energética, en el marco de la compra pública innovadora, por ejemplo, en el municipio de Vinaròs, demostrando que ya existía esa voluntad de llevar a cabo ese tipo de proyectos. Entonces, tenemos por una parte, por ejemplo, nuestro programa de talento para incorporar tecnólogos, doctorandos, agentes de innovación. Tenemos el programa de compra pública innovadora, un programa que es el de cadena de valor, que solicitan empresas con un presupuesto de más de 500.000 euros, proyectos de envergadura, donde lo que se trata es de incorporar esas innovaciones por parte de todos los elementos de la cadena de valor. Pues bien, en este marco de la cadena de valor, en este programa, se aprobó ya un proyecto que fue el del sistema de piloto de recogida y reciclaje de envases domésticos limpios, que ya está trabajando en ello durante el 2019. Así tendríamos, por ejemplo, también otros proyectos vinculados a los sistemas constructivos que permiten la industrialización de la construcción, otro de los retos, o sistemas flexibles y multifuncionales de adaptabilidad del interior de la vivienda a las necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo. Por tanto, ya vemos cómo se están adoptando medidas precisamente para desarrollar esas soluciones. Y, finalmente, en el marco de además de los programas de concurrencia competitiva, se creó unas unidades científicas de innovación empresarial en todos los organismos que aparecen a continuación. Estas unidades científicas de innovación empresarial, en modo piloto, que son las que aparecen en esta transparencia, lo que hacen es, si tenemos en cuenta que centros de investigación pioneros en las universidades muchas veces no realizan la transferencia que consideramos esencial para transformar el modelo productivo, lo que se hacen es apoyarles para que precisamente no detraigan ningún tipo de recurso de la investigación, que es lo que hacen y hacen muy bien, sino que nosotros les apoyamos para que con los recursos que les concede la Agencia Valenciana de Innovación puedan llevar a cabo precisamente tareas de innovación. De tal manera que, por ejemplo, en una de esas unidades científicas de innovación empresarial, como es la que tiene el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante, ellos han creado una UCIE, una unidad científica de innovación empresarial, que le llaman Ars Innovatio. Pues bien, dentro de los múltiples proyectos que han ido surgiendo durante el 2018 y ahora también en 2019 también tienen concedida esta línea nominativa, pues precisamente han estado trabajando desde ese departamento en dos conceptos muy concretos y muy similares a los que ya estábamos comentando que surgían de esos comités de innovación especializada. Por una parte, lo que se conoce como la Plataforma del Hogar 2030, que no deja de ser el concepto del asistente digital del hogar, donde se integra esa inteligencia artificial y uno de cuyos objetivos precisamente es la gestión energética avanzada.
pero no solo con la plataforma del Hogar 2030, sino que están desarrollando un paso adicional, que es lo que ellos llaman la Plataforma Digital para la Gestión Energética EOTIC 1.0, que lo que pretende es monitorizar esa demanda de la energía que se produce dentro del hogar para predecir cuándo se va a producir esos picos de demanda e incluso, como ellos mismos dicen, ¿no?, el que se nos encienda el calentador en función de lo que han aprendido nuestros patrones en los meses anteriores con esta plataforma. Y darán un pasito más, previsiblemente en este año, donde estaría muy vinculado con lo que ha comentado la directora general de Industria. También intentarán integrar cómo distribuir de forma inteligente la energía y las distintas fuentes de energía que pueden estar insertadas, digamos, dentro de esa casa. Pues, en definitiva, yo creo que lo que hemos demostrado es que son proyectos, iniciativas que ya se están desarrollando y, lo que es más importante, iniciativas que se pueden desarrollar en las empresas valencianas simplemente con un conocimiento de qué investigaciones y qué tecnologías se están desarrollando en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.